Segundo punto de nuestros ejercicios espirituales del tiempo de Cuaresma. Vamos a tratar de hacer una contemplación. Ya sabemos que la contemplación consiste en ver, oír y mirar la escena del misterio que nos presenta la meditación. Y aquí vamos a hablar acerca de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. No podemos hablar de muchos detalles de ella. Vamos a tocar solamente algunas referencias. En esto tengan total libertad de espíritu quienes quieran hacer una meditación o quieran hacer una contemplación. Yo voy a plantear la historia y algunos puntos de la historia, y de allí pueden hacer entonces una contemplación, que es lo que yo sugiero, pero también podrían hacer una meditación. Hay varias cosas que debemos de decir en estos puntos. Como siempre sabemos, hacemos en la oración nuestra oración preparatoria, que todo sea para la mayor gloria de Dios, eso le pedimos al Señor. Nuestra composición de lugar, que será aquí entonces ver cómo Jesucristo fue entrando a Jerusalén, ¿no? Como nos cuenta la historia, ¿no? Cuando San Ignacio habla de los misterios, dice primero plantear la historia, y la historia es justamente cómo Jesucristo mandó primero 2 apóstoles a que fueran a la casa de un señor y que le pidieran el burrito, la cría de asna que tenía, y que lo desataran, que se lo trajeran, y entonces Jesús, montado en el burrito, entró en Jerusalén. Y como los niños hebreos tomaban ramas de olivo, y iban gritando al Señor: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre de Dios, Hosana en las alturas. Y Jesucristo, y van poniendo la gente, dice, los mantos encima por donde pasaba el burrito, ¿cierto? En el piso donde pasaba el burrito, y Jesucristo iba entrando hacia Jerusalén. Y después entran los sumos sacerdotes, los fariseos, a reclamar por qué están gritando estas cosas, y Jesucristo los calla, diciendo que si no gritan los niños y no grita la gente, las piedras gritarán. Muy bien, hasta ahí la historia. La composición del lugar, entonces mirar el lugar, mirar la entrada de Jerusalén, esa entrada que era acompañada, ¿no?, de la gente, mirar el pórtico de la entrada de Jerusalén y mirar a Jesucristo que está caminando por allí, y más o menos la escena, ¿cierto? Y después la petición, que será pedirle al Señor conocimiento interno de su pasión y de su entrada triunfal a su pasión. Y junto a esto, el conocimiento de la petición que tenemos que hacer durante toda estas meditaciones, que son dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, como ya se ha ido diciendo. Entremos entonces ahora al cuerpo, ¿no? Después de haber hecho estos preámbulos de la meditación o de la contemplación en este caso, entremos un poco al cuerpo de la meditación o de la contemplación. Vamos a ver 3 puntos, y sobre esto algunos razonará y reflexionará, otros contemplarán al Señor. Primero, hay que anticipar esto de que Jesucristo no hizo fortuitamente esta entrada a Jerusalén. Ya en el capítulo, si no estoy mal, capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, o capítulo 8, no estoy seguro, Jesucristo dice, al principio de los versículos dice: Jesús resolvió determinantemente subir a Jerusalén. Y estamos hablando de varios capítulos antes de la entrada triunfal de Jesucristo. O sea que en esto también es importante dar un detalle bíblico. Los evangelistas sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Lucas, nos cuentan la vida pública de Jesucristo como en su vida a Jerusalén, como si fuera solamente un año, mientras que San Juan nos cuenta que son 3 años de la predicación de Jesucristo, y después vino su pasión. Pero los sinópticos, y en esto San Lucas vale la pena decirlo, como les anoté la cita, había determinado Jesucristo subir a Jerusalén. Sabía Jesucristo que había llegado el momento de su partida, el momento crucial de su vida, que era entregarse por nosotros. Y él, con determinación, con una determinación clara, con una determinación de toda su voluntad, él se encamina a Jerusalén, a paso firme, a paso seguro, ¿no? Va camino a Jerusalén. Y esto es claro porque Jesucristo también dirá en otra cita: nadie me quita la vida sino que yo la entrego. Entonces podemos ver que ese pensamiento estaba en Jesucristo, porque lo había revelado. Esa entrada a Jerusalén entonces no es una entrada tímida de Jesucristo,
No es una entrada miedosa, apabullada del miedo a la pasión, sino que por el contrario Jesucristo va a la pasión, con una obediencia, con un espíritu obediente increíble. Entonces esto viene bien decirlo, ¿no? O sea, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén está precedida por la voluntad de Jesucristo de entregarse por nosotros. Esto conviene verlo porque en la contemplación nos permite ver el corazón de Jesús, el corazón que es la voluntad de Cristo y el deseo de Jesucristo, el celo de Jesucristo de venir a dar su vida por nosotros. Es muy importante esto. ¿Ya cuánto podríamos quedarnos allí contemplando al Señor que con toda voluntad, que en contra de nosotros que tenemos tanto miedo al padecer, tanto miedo al sufrir, tanto miedo al dolor, a la enfermedad, a la vida corta, sin embargo Jesucristo determinado está a morir por nosotros? ¿Cuánto tendría que esto llevarnos a nosotros a la determinación de entrar con Jesucristo también en su pasión? Primer punto que ya podríamos nosotros darlo, dedicarlo mucho tiempo ya en nuestra contemplación o nuestra meditación. Segunda cosa que debemos de decir aquí en la entrada triunfal de Jerusalén es que Jesucristo viene a Jerusalén como el Cordero. En esto hay que entender un poco las tradiciones de los judíos. 5 días antes de la Pascua judía, recuerden ustedes que para hacer la Pascua judía ellos hacían la cena de Pascua, ¿no? Que era justamente esa cena ritual en donde, como en tiempo de Moisés, mataban el corderito, lo ponían en el dintel de las puertas, la sangre del corderito, y al corderito después lo comían asado. El corderito tenía que ser un animalito de 1 año sin defecto, ¿sí? Y tenía que ser comido, dice, de parte de los judíos, de pie, con la túnica puesta, con el bastón puesto. Bueno, era una cena ritual. El cordero era la señal, y la sangre del cordero era la señal de la salvación de los judíos, porque recuerden que en Egipto el ángel exterminador iba a pasar por todas las casas y tiendas de Egipto, matando todos los primogénitos, desde los hombres hasta los animales. Pero cuando el ángel veía las marcas de la sangre del cordero, iba a respetar, iba a salvar esas familias. Así también entonces Jesucristo, que es el verdadero cordero, entra. Bueno, y había una tradición de que cuando entraban los corderitos para la Pascua, 5 días antes de la cena pascual, había fiesta en Jerusalén, porque esperaban justamente esos corderitos para hacer la cena pascual. Cristo es el verdadero Cordero de Dios, y entonces entra triunfal a Jerusalén con gozo y con júbilo, porque es el Cordero que viene a ser la verdadera Pascua. Su sangre ya no está rociada en los dinteles de las puertas, sino en el corazón del hombre. Su sangre baña a nuestra alma para que esté limpia de pecado, y entonces nosotros podamos presentarnos santos e inmaculados ante Él por el amor de Jesucristo, ante Dios por el amor de Jesucristo, como dice la Sagrada Escritura. Entonces, pensar que en esto hay un cumplimiento de la Escritura, un cumplimiento de la revelación de Dios, un cumplimiento de las profecías, porque las profecías mostraban que el Cordero, ¿no? que Jesús, o mejor así, lo que se hacía era profecía de lo que iba a ser el Cordero de Dios, Jesucristo. La muerte de los corderitos era figura de la muerte del Cordero de Dios. Cuánto también, ¿no? Ver a Jesús que subido en un pollino, en ese asnito, va entrando en Jerusalén como la víctima, que las víctimas eran llevadas así hacia el altar del Señor, eran llevadas así hasta el templo de Jerusalén para ser ofrecidas al Señor. Otro punto también interesantísimo como para poder meditarlo, pensarlo, mirar el corazón de Jesús, que es el Cordero de Dios, ¿no? Cuando San Juan el Bautista nos decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí está Jesucristo. Y cómo esto tiene que llevar también a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a mirar la generosidad de Jesucristo, la generosidad del Cordero, que sin decir una palabra, que como dice el profeta Isaías, como cordero llevado al matadero, como ovejita ante el esquilador, sin decir una palabra, Jesucristo entra en Jerusalén, manso, humilde, pero también como la víctima que va a ser ofrecida por nuestros pecados. Y Jesucristo lo sabía, y sabía claramente lo que estaba sucediendo. Entonces,
Bueno, segundo punto me parece importantísimo. Tercer punto, que también me parece extraordinario para que nosotros podamos contemplar, meditar y sacar mucho fruto de esto. Jesucristo entra en Jerusalén como entra en nuestro corazón. En el bautismo, así como Jesucristo entró manso, pero como rey, por supuesto, porque esto no lo hemos dicho, tendríamos que hacer un cuarto punto para hablar de que Jesucristo es rey, por eso entró como rey, el hijo de David. Pero Jesucristo entra en Jerusalén como entra en nuestro corazón. Cuando en el bautismo recibimos por el agua y el fuego del Espíritu Santo, recibimos la presencia de Dios, Jesús entró en nuestra alma triunfante, y nosotros, cristianos, ya empezamos a clamarle a Jesucristo con nuestras pequeñas oraciones de niños, ¿no? A clamarle a Jesucristo como esos niños que con los ramos de olivo, salve al Hijo de David, hosana al Hijo de David, le íbamos diciendo con nuestras pequeñas oraciones de párvulos. Pero ¿qué pasó después? Después los gerosimilitanos terminaron expulsando a Jesucristo de Jerusalén, diciendo a Pilato: crucifícale, crucifícale. Y Jesucristo, fuera de Jerusalén, expulsado de la ciudad, es muerto, es maltratado, es crucificado, es angustiado y atribulado. Y eso pasa también en nuestra alma. Cuando nosotros, después de haber recibido a Jesucristo en el bautismo, después de haberle podido cantar como niños a Jesucristo: salve a Jesús que está en mi corazón, que llega a mi alma, sin embargo después con el pecado mortal lo desterramos a Jesucristo, lo crucificamos nuevamente, lo sacamos de Jerusalén, lo escarnecemos con nuestra vida, con nuestras malas obras, con nuestros malos pensamientos. ¿Y cuántas veces Jesús tiene que volver a Jerusalén? ¿Cuántas veces Jesús tiene que volver a nuestra alma? Y con cuánto entusiasmo, porque esa es la otra cosa, el entusiasmo que Jesús tiene en venir a nosotros. Cuánto entusiasmo en venir a nosotros de Cristo. ¿Y cuántas veces lo hace? Tantas veces, cuantas muchas veces le ofendemos, porque Jesús es ese amigo fiel que nunca va a querer abandonarnos y siempre va a querer estar con nosotros. Entonces, recibámoslo a Jesucristo en nuestra alma, como Jesucristo fue recibido en Jerusalén, pero no para expulsarlo, no para cometer más pecados, sino más bien para reparar con Él los pecados nuestros y los pecados de la humanidad. Terminamos con un coloquio a nuestro Señor, en donde le hablamos con un corazón arrepentido, con un corazón reparador, deseoso de reparar los pecados, las afrentas y las humillaciones con las que hemos ofendido a nuestro Señor, con las que le hemos clavado en la cruz. Y que en esta entrada triunfal de Jerusalén, Jesús también haga pie en nuestras almas y entonces entre con ese entusiasmo a nuestras vidas para transformarlas, para cambiar nuestro corazón. Pedimos estas gracias al Inmaculado Corazón de María.